Padre, el privilegio de poder levantar nuestra voz, de encontrarnos contigo, Dios de los cielos, y de que podamos mirar el fruto. Porque, Señor, cada mes, cada tiempo, cada moed, siempre produzca, Señor, lo que produce esa semilla santa, ese Dabá, y ese, Señor, sea renovación a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, tú eres, Señor, el que acompañas nuestro proceso, y hoy como Casa del Dabar bendecimos todo lo que tú estás haciendo por cada una de tus hijas, Dios, para que esas hijas, Señor, que llevan tu cetro, esas hijas, Señor, que llevan tu reino, tu justicia, que llevan tu vara, que llevan, Señor, a la vid verdadera, que llevan tu unción, esas sigan, Señor, caminando, Padre de los cielos. Y, Señor, hasta que tú hagas lo que en tu voluntad has hecho siempre, Padre, que se vayan todas esas aguas amargas, que se vaya, Señor, que se sequen todas esas fuentes de maldad y de injusticia, y que en lugar de esos vacíos podamos nuevamente erguirnos y decir, Señor, este es nuestro Dabar, porque, porque Señor, en lugar de esos informes, en lugar de esa sanidad, de esos informes, Padre, que no son informes porque lo único que permiten ver, Señor, son cosas antiguas, viejas, es lo que permite ver, Señor, son esas sangres que tiene, Señor, tantas cosas naturales. En cambio, Padre de los cielos, bendita la sangre de Cristo Jesús, que si vino a nuestras vidas es para dar un fruto. Y eso, Señor, está en nuestros labios, eso, Señor, está en las orillas, eso, Señor, está en los cielos, de eso está escrito, Padre, en cada lugar de nuestro corazón y en cada lugar de las estrellas, que se cumple, Padre, lo que tú has levantado. Por eso bendecimos que tú eres, en el nombre de Cristo Jesús, el que nos das la entereza, nos das el cetro, nos das la sanidad, y esa sanidad, Señor, nos da un informe nuevo, un fruto nuevo, y por eso, Padre, por todas las peticiones de oración, pues, qué vamos a hacer, Señor, sino devolver tu Dabar? Por todas, Señor, las circunstancias que estamos atravesando como Casa del Dabar, pues, ¿qué vamos a devolver, Señor, sino una verdadera sanidad? Y por todas, Señor, las enfermedades de Egipto, pues, Padre, ¿qué vamos a hacer, Señor? Sino lo mismo que con Babilonia, pues que esa construcción tenga una verdadera construcción. Y esa, Señor, edifique. Y esa, Señor, así como nos ha sostenido, sostiene la casa del Dabar, así, Dios de los cielos, siga siendo fortalecida desde sus cimientos más profundos, porque esos, Padre, en lugar de ser vistos, esos sean tan profundos que lleguen a la roca de nuestra salvación. Y por cada uno, Señor, de tus hijos, de esos engendrados de esa roca, pues, Señor, lo vean por la unción que nosotros vamos llevando. Y por cada una, Señor, de esas maternidad, de esas mujeres, la podamos ver en el nombre de Cristo Jesús, por ese fruto de justicia que sale, Padre, cada vez que podemos mostrar nuestra casa. Y nuestra casa, Señor, tiene sus cimientos, y nuestra casa, Señor, tiene lo que tú diseñaste y construiste, una verdadera Jerusalén. En el nombre de Cristo Jesús, con verdaderos tesoros, y esos tesoros del Rey, pues hoy, Señor, sean haciendo este primer Shabbat. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, Sí. estamos por iniciar el Shabbat, y yo creo que la, Amén. amén. La dimensión del Shabbat lo tenemos, nos quedamos ahí pues prácticamente. Y ahora ya tenemos en vivo y en directo el primer Shabbat, justamente de lo que nos dice Segunda de Crónicas 36:17. Desde el 17. Bienvenida, Rocío, bendiciones. Estamos prestos ya a este Shabbat, así que vamos a hacer Shabbat, que es importante. Segunda de Crónicas 36, desde el verso 17. Dice, entonces él hizo subir contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada
a sus jóvenes en la casa de su santuario y no tuvo compasión del joven, ni de la virgen, del viejo, ni del débil. A todos ellos los entregó en su mano. Y todos los objetos de la casa de Dios, grandes y pequeños, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros del rey y de sus oficiales, todo los llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos valiosos. Y, y a los que habían escapado de la espada, los llevó a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta el dominio del reino de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubiera gozado de sus días de reposo. Todos los días de su desolación reposó hasta, hasta que se cumplieron los 70 años. Entonces, eh, este, este pasaje es importante porque aquí justamente nosotros podemos ver el acontecimiento histórico que es uno de los más importantes dentro del pueblo de Israel, dentro de Jerusalén, es el más importante, digamos, por su, por su connotación negativa. Y esto, justamente estamos en el quinto mes en donde ocurrió esto. Así que, y estamos previos al Shabbat. Y justamente aquí nos habla del Shabbat de la tierra. Y estamos a días prácticamente porque eh, el día, el día miércoles, fue el primer día del quinto mes. Y el primer día del quinto mes es la antesala, digámoslo así, de estos días que todavía no los tenemos, todavía no llegamos. Entonces estamos, digamos, en el día 3, estamos ya prestos para el día 3 y ese sería el último Shabbat, el último Shabbat antes de que venga el día de la destrucción, eh, el día de la destrucción total, digamos, en donde fueron quemadas todas las cosas, toda Jerusalén. Y, y ahí podemos, y claro, ahí vemos la óptica de Dios, ¿no? Y no tuvo, Dios dice, no tuvo misericordia de nada. Eh, ¿Y qué más? Y bueno, se rayó el alcance, rayó el alcance de la magnitud de los acontecimientos, porque el nivel fue extremo, quemar la casa, destruir absolutamente todo. Entonces, y esto lo hicieron los caldeos. ¿Y qué más? Otro dato interesante, pues que ahí se cumplieron, desde ahí se cumplió eh, la palabra por boca de Jeremías. Entonces, eh, tenía que cumplirse las cosas por boca de Jeremías. O sea, Jeremías ya mostró el antes de este acontecimiento y mostró el después de este acontecimiento. ¿Qué otra cosa? Y se cumplieron los 70 años
y después de los 70 años empezó la reconstrucción, pero las connotaciones, es decir, las cosas que se cumplieron y las cosas alrededor de este acontecimiento todavía la vemos hasta ahora. Es decir, tenemos cosas cumplidas y cosas por cumplirse o cosas que aparentemente no se cumplieron. Entonces, pues, le hago un resumen para justamente para mirar lo trascendental de este quinto mes, de este acontecimiento y de este Shabbat que, como vemos, es previo y que lo que tenemos en este quinto mes, porque al final de cuentas aquí tenemos un Moed. Esa es la cuestión. Entonces, ¿qué es un Moed? Moed es un tiempo de Dios, ¿no? Y es un tiempo, eh, entonces tenemos un Moed y tenemos que establecerlo cuándo es el Moed. Pero vemos que alrededor de los moeds se cumplen otros moeds también. Y los moeds de Dios, son tiempos de celebración, digamos. Pero muchos de esos moeds no son santas convocatorias, pero son moeds, ¿ya? Entonces, entonces, todo eso, todo eso sacado de estos pasajes. Ahora sí viene la parte interesante en esto. Como casa del Dabar, pues tenemos un Moed. Es decir, hay un Moed bíblico en este quinto mes. Pero a la par de este quinto mes, de un Moed bíblico, tenemos una realidad. Y la realidad es lo que Dios está sanando, exactamente, lo que Dios está sanando. Y la realidad también humana es lo que también nosotros estamos atravesando. Entonces, no se puede desconocer lo uno y no se puede desconocer lo otro. Eso es lo. Entonces no podemos desconocer que necesitamos de Dios, que atravesamos procesos humanos, que atravesamos problemas de salud y que atravesamos esta sanidad. Por eso, eh, ¿qué le llama? Con todo esto, pues no ha cambiado porque en todo esto nuevamente tenemos un Moed. Y por eso, ¿qué es lo que le llama la atención a usted? En el sentido del Moed, o en el sentido de los pasajes del 17 al 21, ¿qué es lo que le llama la atención? Más que, como decía, lo que queremos es sacar toda la fuerza de este Moed. Entonces, por eso, ¿qué le llama la atención? Porque a mí me llama la atención muchísimas cosas, empezando desde el verso 17, me llama mucho la atención. ¿Qué le llama a usted la atención? ¿Qué le llama? El Shabbat, puede ser, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es el Shabbat? ¿Cómo haría usted un Shabbat? ¿Qué les llama la atención? Entonces vamos por la lista. ¿Qué les llama la atención? El Shabbat, obviamente, nos tiene que llamar la atención. O o el Moed. Entonces, el Moed, ¿qué es el Moed? Es un tiempo de Dios, ¿no es cierto? Es un tiempo de transformación, ¿ya? Pero para los caldeos, ¿qué fue el Moed? ¿Qué es el Moed? ¿Por qué aquí les llama caldeos? ¿Por qué no les dice babilónicos?
Todo los llevó a Babilonia. Pero no les llama babilónicos, dice, Dios hizo subir contra ellos al rey de los caldeos. ¿Qué le parece? ¿Quién es un caldeo? ¿Qué tiene que ver un caldeo con el Shabbat? ¿Qué tiene que ver el caldeo con este acontecimiento? Bueno, entonces, detrás de este Moed hay, hay, eh, hay un acontecimiento de victoria, aparentemente un acontecimiento de victoria y de derrota. Entonces, los caldeos, pues los caldeos son los astrólogos. Entonces, por eso es importante, porque estamos hablando de un Moed, y un Moed es un tiempo establecido por Dios, de un encuentro. Así que los caldeos tampoco no hicieron las cosas tan al azar, sino que ellos también revisaron todo su mapa astrológico, por ponerlo así. Y vemos en esto que Nabucodonosor era experto, porque Nabucodonosor tenía sabios, tenía, ¿qué más tenía? Tenía magos, ¿qué más tenía? Tenía entendidos y obviamente tenía astrólogos. Y por eso, o sea, lo que mandaba en esto, o, o tal vez los que mejor tenían la perspectiva de esto eran y aquí los llamo los caldeos, pues. Así que para ellos, ¿qué fue? Dijeron que esto es un tiempo de ataque, así que vamos a atacar y vamos a raer con el santuario, con la casa de Dios. Y, y para ellos fue un moed de felicidad y se llevaron todo lo que tenían, tesoros grandes y pequeños. ¿Ya? Pero para Dios resulta ser que este fue un moed para, para cambiar el asunto, para cambiar la perspectiva también del reposo, como decíamos, cambiar la perspectiva del reposo y darle una perspectiva de sanidad. Así que y se llevaron todo y como decía, y como veíamos, pues, ¿qué es lo que dijo para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías? Así que, ¿qué tenía? ¿Cómo fue el último? ¿Cómo cree que fue el último Shabbat antes de que venga este acontecimiento? Porque este acontecimiento no fue en los primeros días, en el primer día, sino este acontecimiento fue en el día, 10 creo que estaba. en el día 10. Así que, ¿cómo fue el último Shabbat? ¿Cómo cree que fue el último Shabbat? ¿Cómo fue? Para, No hubo Shabbat. no hubo Shabbat, no hubo Shabbat, ¿ya? ¿Cómo cree que fue para los caldeos? Bueno, los caldeos no nos interesa, a pesar de que sí, de cierta forma. ¿Qué les interesaba? Oh, a ver, en esto,
A los caldeos les interesaba el Shabbat, claro. A los astrólogos sí les interesaba, Claro. claro. Claro, claro que sí. Entonces, fue un Shabbat a la manera de los caldeos, Ujú. por ponerlo así. ¿Qué otra característica tuvo el último Shabbat de- del pueblo? No sabían. Iban cautivos, entonces por lo tanto el Shabbat no había Shabbat. Todavía, todavía no hay destrucción. La Ujú, destrucción, como dice Mía, es el 10, ujú. ¿ya? Pero sí hay un cambio. Sí tuvo que haber un cambio, porque todos conocían también de otro Moed, el Moed del primer día del quinto mes. Eso es lo que conocían. Entonces, claro, eso es lo que conocían. Así que, eh, ¿qué es lo que conocían? Tenía que haber un cambio. En el primer día del quinto mes tenía que haber un cambio. Y ese cambio tenía que reflejarse. Tenían 10 días para reflejar ese cambio. ¿Y cuál era el cambio? Que se cumpla. ¿Que se cumpla qué? ¿Que se cumpla qué? Que se cumpla la palabra. Que se cumpla la palabra. La palabra que dictó Jeremías. Que la palabra que dictó Jeremías. ¿Qué palabra dictó Jeremías? Vamos, entonces, Shabbat. Shabbat, exactamente, Shabbat. Mire, segunda de Crónicas 36, 15 y 16, es decir, un poquito antes de lo que leímos, porque leímos desde el 17, dice, Jehová, el Dios de sus padres, les envió repetida vez, les envió Dabá repetidas veces por medio de sus mensajeros, porque él tenía compasión de su pueblo. Pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban despreciaban su Dabar y se enojaban de sus profetas hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. Entonces, ¿cuál fue el problema? El menosprecio y la burla. El menosprecio y la burla. El menosprecio y la burla. ¿Cuál fue el problema mío? No creer lo que decían los profetas. No, Vamos a ver si, claro, vamos a ver cómo estamos, porque no hubo remedio, dice, entonces no hubo sanidad. ¿no hubo qué? Dígalo, Medio Rocío. sanidad. Que no Ex- hubo remedio, no hubo sanidad, dice. Exactamente, exactamente, se da cuenta. Entonces, toda la, todo el ciclo de Dios resulta ser que aquí se une dos cosas. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué les enviaba Dios? Les enviaba Dabar. ¿Y para qué les enviaba Dabar? Para sanidad. Para sanidad. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es la sanidad? Por eso, ¿qué es la sanidad? Es el entendimiento de la palabra o el envío de la palabra, Marquito, y el tomar la palabra. Mm. Entonces, entonces, ¿qué es sanidad? Sanidad es mirar qué es lo más importante que tenía que sanar. Entonces, aquí dice, ¿qué es lo? Entonces, vamos por el asunto. ¿Qué es el Shabbat? Es parte del proceso de sanidad. Entonces, un, un Shabbat antes de que ocurran todo esto, ¿ya? Ocurre este acontecimiento. Pero tenemos que complementar este asunto. Ellos conocían del Shabbat. Sí conocían del Sí, Shabbat. con la
¿Conocían los que le dijeron los profetas? Sí conocían. ¿Conocían o no conocían? ¿Conocían de la sanidad de Dios? Sí conocían. Sí conocían. Claro. Pero para ellos, ¿qué era sanidad? La salud del cuerpo nomás, no del alma, ni La de la salud. piel. Ni de la... Entonces, ahí, salud del cuerpo, de pronto la salud. Pero miren, entonces, Dios dice, ¿qué es lo que está enfermo? Porque, mire, ¿qué es lo que estaba sano? Entonces, ¿qué es lo que estaba sano? ¿Y qué es lo que les enviaba para que haya sanidad? ¿El cetro? Les enviaba el cetro, les enviaba el dabar. ¿Y ellos qué hacían con el cetro y el dabar? ¿Qué fortalecían? ¿Qué fortalecieron? El cetro equivocado, Marquito, la enfermedad. La enfermedad. La contienda. Exactamente, fortalecieron un montón de cosas, pero, como dice Mía, fortalecieron la contienda. ¿Y qué más? La iniquidad. La iniquidad. Entonces, por eso, ¿qué? Rocío, ¿algo quiere mencionar usted? Entonces, ¿qué hubiese hecho usted en el último Shabbat? ¿Qué hubiese hecho? Me hubiera fortalecido en el tabar. Hubiese fortalecido el Dabar. Muy, muy importante. ¿Qué más hubiese hecho? Hubiese visto, claro, hubiese visto dos cosas puesto en la balanza. ¿Qué tan fuerte está el Dabar? ¿Y qué tan fuerte está la sanidad? ¿Y qué tan fuerte está, está la enfermedad, digamos así? ¿Qué tan fuerte está la enfermedad? Entonces, ¿qué tan fuerte estaba la enfermedad? Muy fuerte, por eso es que los mandó a matar. Muy fuerte. ¿Cómo está la enfermedad de la casa del Dabar? Es la enfermedad, Marquito. Ya Exacto. no fuerte. Exacto. ¿Qué es la enfermedad? La ausencia de sanidad. ¿Qué es la enfermedad? La enfermedad es la ausencia de sanidad. ¿Qué más? ¿Qué más es la enfermedad? Es no tener abiertos los ojos. O sea, Claro, Es la manifestación de una cabeza equivocada. claro. Todo lo que usted me ha dicho, pero a eso vamos. Entonces, nosotros nos damos cuenta que si nosotros pasaríamos por, o sea, que nosotros tenemos metidos en la cabeza lo que es enfermedad, lo que conocemos como enfermedad. Dejar ¿Perdón? Rocío. es meter a un huésped. Es meter a un huésped. Exactamente. Y al es no meter a un tener unidad. huésped, claro, claro. Entonces, la enfermedad, nosotros podemos trasladarle también al punto a lo que estamos viendo, porque si vemos en nuestro sentido así, ellos están muy enfermos, pero para ellos, si les preguntarían si están muy enfermos, ellos dirían, no, están muy sanos. Están tan sanos que, ¿y por qué están tan sanos?
Que no hacen Shabbat pues, para sanar. No hacen Shabbat. ¿Por qué están tan sanos? ¿Por qué ellos Mata. ¿por Ahí qué está. se creen sanos ellos? ¿Por qué se creen sanos? Porque se creen la mamá de Tarzán. ¿Por qué se creen? Porque ¿Ya? endurecieron la cerviz, Marquito. Claro. Pero, ¿quiénes son? Pregunta, ¿quiénes son más caldeos? Aquí los que estamos viendo, los que estamos relatando, los de Babilonia son más caldeos y quitémosle. Los otros, ¿qué tan caldeos son? Ahora vamos con el pueblo. Si el pueblo está rechazando a los mensajeros, a los profetas, ¿qué es lo que está rechazando? El Dabar, la sanidad. Ya, ahora, claro, ahora encontremos el Dabar. ¿Cuál es el Dabar de Jeremías? ¿Cuál es el Dabar de los profetas? ¿Cuál es el Dabar? Deme un Dabar. El mismo Dabar que ellos tendrían y que usted tendría hasta ahora. ¿Cuál es el Dabar? Bueno, el Dabar es el Moed. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque ellos, en lugar de tener un Moed, tuvieron ¿qué se puede decir? El Moed es un encuentro, pero en lugar de tener un encuentro, ellos tuvieron un desastre, aparentemente un desastre. Entonces, no ha variado el Moed. Entonces, ahora, el Moed no ha variado. Otro, no ha variado el Shabbat. Y resulta ser que ellos no sabían del Shabbat. ¿Qué le parece? Así que, Bueno, sabían del Shabbat, pero no del verdadero Shabbat. O sea, porque no consideraban a la palabra como sanidad, ni como tener un acercamiento. exactamente. Entonces, ese es el punto. ¿Qué tan caldeos eran los caldeos? ¿O qué tan caldeos eran ellos? ¿O qué tanto es un Shabbat de caldeos? ¿O qué es ser un caldeo? Entonces, ser un caldeo es ser un astrólogo. ¿Ya? Y nosotros, y bueno, Ser caldeo es estar enfermo. ser caldeo es estar enfermo. Pero sin embargo, son buenos astrólogos. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué ellos atacaron? ¿Por qué ellos fueron? ¿Por qué? Los tiempos. Dígalo, Rocío. Si eran astrólogos, me supongo que sabían de algo de tiempo. Exacto, exacto. Entonces, ¿ellos por qué fueron? Si usted sería, si usted sería, si usted sería caldeo, ¿por qué iría a esta guerra? ¿Por qué? Dilo bien. Porque era un moed. Yeah. ¿Sabe por qué iría? ¿Por qué? Porque para ellos, resulta ser que para ellos es súper ventajoso ir. Y para los otros, para los, para los, para los israelitas o para el pueblo de Dios, es súper ventajoso que pensar que estaban bien las cosas. Entonces, los caldeos sí fueron por tiempos. Y los caldeos sí fueron porque ellos fueron por debilidad, ellos sí fueron por enfermedad. ¿Me explico?
Usted, si usted fuera un huésped, usted diría, ¿cuándo diría? Cuando el cuerpo está más débil, cuando puedo enfermarle más, ¿no es cierto? Entonces, más o menos así. Ellos fueron cuando primero le sitiaron. Le sitiaron por cerca de 3 años, ¿ya? Y esperaron, porque mientras, ¿qué es lo que querían? Querían debilitarles más, querían enfermarles más, querían hacerles perder, les querían hacer perder la noción de identidad y la noción del tiempo, o sea, sí, pero al mismo tiempo, lo que ellos querían era establecer el momento preciso para hacer. Ahora, Tal vez querían imponer un tiempo, Marquito. eh, buena, buena, muy buena, muy buena, Adri, muy buena, muy buena. Imponer un tiempo. Entonces, ahora vamos desde la perspectiva de Dios. ¿Qué estaba haciendo Dios? Poniendo su tiempo, poniendo su cetro, poniendo su primogenitura. Entonces, resulta ser que en lugar de ser para los caldeos, en lugar de ser un tiempo sumamente fortalecido para llevar enfermedad y combatir con enfermedad y todo eso, para Dios más bien era un punto muy fuerte, era muy fuerte, era el punto fuerte para la palabra. Y pues por eso nosotros nos habíamos trasladado, pues, tenemos que trasladarnos ¿cómo se llama? Al primero del quinto mes, porque el primero del quinto mes, ¿qué hizo Dios? Lo mismo, nuevamente, por fortalecer, mirar la enfermedad, pero para fortalecer el cetro, ¿sí? Y lo que estaba haciendo, fortalecer el cetro, es fortalecer el dabar, fortalecer la palabra. Entonces, al fortalecer la palabra, al fortalecer el quinto mes, lo que estaba fortaleciendo era un moed. ¿Ya? Ahora, por eso, por esto, Marquito, sí, perdón, una inquietud. dígame, por A favor. ver, si estamos en los segundos 40 días donde nuevamente va a haber palabra, lo que están haciendo directamente es oponiéndose al tiempo de Dios y a la palabra de Dios, los caldeos. Amén. Entonces, lo que, lo que los caldeos están haciendo es oponiéndose al completamiento. Y ahí también es un proceso de enfermedad. Por eso el Shabbat es muy importante, porque el Shabbat sigue siendo el proceso de la vid y el proceso de, de nosotros entender qué es un Shabbat. Vamos a Gedalías, ¿no es cierto? Ahí vemos. Para entrar a nuestro último Shabbat. Mire. Segunda de Reyes. Veíamos que Nabucodonosor dejó a Gedalías. Segunda de Reyes 25-22. Cuando el pueblo que quedó en la tierra de Judá, al que Nabucodonosor rey de Babilonia había dejado, puso sobre ellos a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Cuando todos los capitanes de las tropas de ellos y sus hombres oyeron que el rey de Babilonia había nombrado de gobernador a Gedalías, vinieron a Mizpa, en Mizpa. Ismael, hijo de Netanías, Joanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tanjumet, Netofatita, y Hazanías, hijo del Macateo, ellos y sus hombres. Gedalías les hizo un juramento a ellos y a sus hombres y les dijo: no temáis a los siervos de los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia, y os irá bien. Pero sucedió que en el séptimo mes, Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la familia real, vino con 10 hombres e hirió a Gedalías, y éste murió junto con los judíos y los caldeos que estaban con él en Mizpa.
Entonces todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y sus capitanes de las tropas se levantaron y se fueron a Egipto porque temían a los caldeos. Entonces, como decíamos, lo que tiene que bajar es este asunto de la contienda y este asunto del poder. Entonces, ¿cómo bajamos desde el asunto de la contienda y el poder? Pues ya tenemos identificado que aquí hay una, un asunto de enfermedad y hay una ausencia de dabar, hay una ausencia de palabra. Pero la palabra ¿para qué es? ¿No es cierto? Para que haya un Shabbat, para que haya un alto a estas cuestiones y para que continúe lo que tiene que continuar. Pero esto tiene que afectar, como dice Adri, tiene que afectar al Moed, tiene que afectar a los 40 días. Y dentro de estos 40 días, no solo es el Moed de los 40 días, sino de esto hay pequeños Moeds. El primero es el primer día. Ese ya pasamos, pero ese le marca la línea de volver al Moed correcto o de continuar en la línea, como usted ve, de que se pierda el Moed. Entonces, ¿cómo nosotros nos damos cuenta que se pierde el Moed? Vámonos a Segunda de Reyes mismo. Leímos el 22, ¿no es cierto? Ya. Segunda de Reyes 25, el 25:3. ¿Qué dice? Bienvenido, Daniel. Bendición. ¿Qué dice Segunda de Reyes 25:3? ¿Puede leer, por favor? Es 25:3, Marquito. Sí. Leímos A el los del... 9 días, ya. A Sí. los 9 días del mes cuarto, cuando el hambre se agravó en la ciudad y no había alimento para el pueblo, se abrió una brecha del muro de la ciudad, de modo que, Sol 25:3, ¿verdad? ya, El había problemas de Dabar, ¿ya? ajá. Vamos al quinto mes. Segunda de Reyes 25:8, Adri. A O los si 7 días del mes quinto del año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su ministro Nabuzaradán, que era el comandante de la guardia de Jerusalén, fue a Jerusalén, perdón, y le prendió fuego al templo del Señor, al palacio real y a todas las casas de Jerusalén, incluso a todos los edificios importantes. ya, hasta ahí. Perfecto. Entonces, ¿qué pasó? El 25:7 y el 8. Degollaron los ojos. Pero bueno, vamos. El mismo versículo, vamos a Jeremías capítulo 52, verso 12. Usted mismo, Adri, por favor. Y ya, Marquito, deme un ratito. Jeremías se ha perdido, ¿no? Jeremías. 52, ¿qué capítulo? 12. ¿Qué verso? 12. 52, ¿dónde estás? 52, 12.
¿Qué pasó? A los 10 días del mes quinto del año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su servidor Nabuzaradán, que era comandante de la guardia, fue a Jerusalén y le prendió fuego al templo del Señor, al palacio real y a todas las casas de Jerusalén, incluso a todos los edificios importantes. Es casi lo mismo, Marquito. ¿En dónde está la diferencia? La diferencia está en el día. Ya. O Entonces, sea, ahí ya hubo confusiones de los tiempos. entonces no hubo confusión desde los tiempos. ¿Cuál es el asunto ahí? Entonces, ahí tenemos otra circunstancia. Ya tenemos, como decía, tenemos una enfermedad grande. ¿Cuál es la enfermedad grande? ¿En dónde está metida la enfermedad grande? La falta de palabra, Marquito, por el hambre, ¿no? No solo. No, 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 no. Lo que acabamos de leer, lo que acaba de decir usted. Entonces ahí tenemos una enfermedad muy fuerte. ¿Cuál es la enfermedad? La enfermedad, el rato que se perdió el Dabar, se perdió la ubicación. El rato que se perdió la ubicación, se pierde el día. Porque resulta ser que ya no es, que no sabemos cuándo es, ni 7 ni 10. Pero nosotros sí sabemos. ¿Y cómo nos damos cuenta que sabemos? A ver, entonces, Por el ahí, Shabbat. exactamente. Entonces, ahí hay un problema de Shabbat. Entonces, ahí hay un problema de enfermedad. Entonces, ahí hay un problema caldeo. Porque resulta ser que para el libro de Reyes, o sea, nunca, no, siempre va a tener un acontecimiento, una incoherencia en las escrituras tenemos. Y esa incoherencia de alguna forma tiene que solventarlo, ¿no es cierto? Pero escrito está, en Segunda de Reyes, está hablando que, dígalo. Entonces, en Segunda de Reyes está hablando del día 7. Y mientras que en Jeremías está hablando del día 10. ¿Ya? ¿Me explico? Entonces, si hay un problema de estos, hay un problema de Moed, hay un problema de Dabar, hay un problema de cetro, hay un problema de enfermedad. Y sobre todo hay un problema caldeo. Porque aquí resulta ser que aquí tenemos dos confrontaciones. La de los caldeos y la del Dabar de Dios. ¿Cuándo ocurrió esto? Más que eso. Entonces, Marquito, perdón, tengo una pregunta que me mantiene ahí en pendiente. ¿Por qué si Nabucodonosor era babilonio? ¿Por qué habla de los caldeos? exacto. Porque los caldeos son los astrólogos. Y ahí mismo lo dice en segunda de Crónicas que leímos también. Todos se llevaron a Babilonia, dice. Pero ¿quiénes los caldeos? Y el del rey de los caldeos y el rey de los babilonios. ¿Por qué? Porque nuevamente estamos hablando de dos confrontaciones fuertes. La confrontación de dos sanidades, mejor dicho, la confrontación de dos posiciones. La una que lleva sanidad, y al llevar sanidad lleva Shabbat, y al llevar Shabbat lleva casa, lleva espíritu, y al llevar espíritu y llevar Dabar lleva cetro, ¿sí? Y entonces,
Y la otra, la posición caldea, la posición babilónica, ¿qué es lo que lo que está llevando? ¿Qué lleva? Lo que lleva es, no lleva astrología, lo que está llevando es lo que está imponiendo es un tiempo. Y al imponer un tiempo, le está quitando un moed, entonces le está haciendo actuar no por dabar, sino por interés. Esa sería la palabra. Entonces, no sé si me explico. Entonces, ¿qué Tal sucede? vez, Marquito, porque los caldeos van contra el tiempo y los babilonios contra la palabra. A ver, me repite, por favor. Digo que los caldeos van contra el tiempo y los babilonios contra la palabra. No, no, no. Los dos Los van contra caldeos, la palabra, Marquito. no, no. Al contrario, los dos utilizan la palabra, pero la Acomoda. utilizan. Claro, exacto. No van en contra, Conveniente. la utilizan. Pero la utilizan ¿para qué? La utilizan para mantener su dominio, Reinado. para mantener su lengua, para mantener su espíritu, para mantener a Babilonia. Entendí. Y Babilonia, recuerde que Babilonia tiene que mantener su lengua, tiene que mantener su fuente, tiene que mantener su construcción, ¿sí? Y toda esta, cuando no se puede mantener, ¿qué es lo que hacen, no es cierto? Lo que hacen es utilizar otros medios, pero obviamente utilizar el dabar para sus fines, pero no, como no tienen dabar, es la palabra. Como no tienen dabar, utilizan el dabar, pero para sus propios fines. Pero al final, ¿cómo terminan? Terminan siendo un factor enfermante, aparentemente con sanidad, pero enfermante. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, lo que Dios está haciendo, ¿qué está haciendo? Le devuelve el Shabbat. Al devolverle el Shabbat, ¿qué le está devolviendo? Le está devolviendo el cetro. ¿Por qué? Y obviamente le está devolviendo el Shabbat. Es un Shabbat de cetro, porque es un Shabbat de hijos, porque los únicos que pueden hacerlo son los hijos. Mientras que el Shabbat caldeo, usted sabe, es un Shabbat astrológico, que lo que hace es hacerle perder su Shabbat y hacerle perder su sanidad. Entonces, como usted ve, los 70 años de sanidad, ¿sí? No es que el primero que pagó los platos rotos de perder los tiempos y de perder la sanidad fue el mismo Gedalías. ¿Por qué? Porque vinieron y le mataron. Es decir, seguía habiendo un montón de enfermedad en la tierra y un montón de enfermedad, pero la sanidad ahí estaba. Porque la sanidad se mantuvo durante 70 años. ¿Para qué? Para levantar verdaderos cetros. Y los verdaderos cetros que hagan. Los de verdaderos cetros devuelvan los moed. Porque ¿qué son los moed? Los moed son los encuentros de Dios para dar sanidad, para dar cetro, para dar dabar. ¿Sí? Para atravesar con los procesos de Dios. Ahora, ¿cuál es el proceso de Dios en todo esto? ¿Sí? Dios lo quemó todo y se llevó todo y mató todo, pero ¿qué es lo que mató? ¿A qué es lo que mató? ¿Qué es lo que destruyó? ¿Qué es lo que quemó? ¿Qué es lo que desapareció? ¿Qué? Lo que ya estaba muerto, lo que no servía. Uno, lo que no servía. ¿Qué más? Dos, los Shabbats. Tres, la falsa sanidad. Cuatro, ¿qué más? Los falsos moeds, Marquito. La contienda. Los falsos tesoros. Pero sobre todas las cosas, las aguas, las fuentes, ¿sí? Entonces, por eso usted se va a dar cuenta que toda esta semana, todas esas fuentes, esas fuentes de amargura, las del primer día y las del primer mes, esas van mostrando todo lo que se está secando, pero le va mostrando todo lo que las fuentes están levantando.
Entonces, por eso las fuentes, las mujeres, los cetros, esos se están fortaleciendo. Entonces, aquí, ¿qué tan importante es el Dabar? Cuidado y se pierde el Dabar, porque el momento que se pierde el Dabar, pierde la ubicación. ¿Ya? Y aquí, ¿a dónde afecta el Dabar? ¿A dónde afectó? Si unos dicen 7 y otros dicen 10, ¿a dónde afecta? ¿Al Moed? Afecta, recuerde, afecta a las orillas, afecta a los labios, afecta a las palabras. ¿Sí? Entonces, cuando está desubicado los tiempos, cuando está desubicado los moeds, cuando está desubicado, nuevamente lo que comienza a acumular es las fuentes, y las fuentes las que se comienzan a mover, ¿cuáles? Van a ser nuevamente las fuentes, las otras fuentes, las que se secaron, y las que Dios seca. Las Son, palabras huecas. claro, y sobre todas las cosas, claro, las dos fuentes más importantes son las que mencionábamos el día martes. Las fuentes más importantes son la fuente de la contienda y la fuente del poder. El día domingo estaremos revisando todo esto en vivo y en directo, pero ahora, todo esto que hemos visto, ¿no es cierto? Es para caminar del primer día, ¿a dónde tenemos que llegar? Al séptimo día. Eso es lo que llegaron ellos. ¿Qué pasó? Del primer día, llegaron, ¿hasta dónde llegaron? Llegaron al séptimo día, ¿verdad? Pero, Jeremías, ¿a qué día llegó? Llegó al día 10. Es decir, el día 1, el día 7 y el día 10 son los importantes. El día 1, ¿qué sucede en el día 1? El día 1 del quinto mes es un día de cetro, es un día de fuentes, es un día de lo hueco, que se tiene que quitar. Pero continúa, ¿qué continúa? Del 1 hasta el 7, ¿qué continúa? Continúan las fuentes, ¿qué más continúa? Continúa el Dabar, ¿qué más continúa? Continúa el Moed, ¿continúa qué? Continúa el acercamiento. El día 7, ¿qué ocurre el día 7? El día 7, ahí se manifiesta, porque el día 7, ahí es donde se pierde, ahí es donde se establece lo caldeo. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué el día 7? Porque era el séptimo día. Entonces, el día 7, ¿qué hicieron los caldeos? ¿Por qué fue importante para los caldeos? ¿Por qué? ¿Por qué? Era un día de completamiento, era un Shabbat. ¿Me explico? Entonces, para los reyes, en Segunda de Reyes, ¿por qué dice el séptimo día? ¿Por qué? ¿Por qué dice Segunda de Reyes del séptimo día? ¿Por qué Shabbat, Marquito? Exacto, por Shabbat. Ahora, Jeremías, ¿por qué dice el día 10? ¿Por qué? ¿Qué es 10? Es gobierno, es completo. No, 10 Es es cetro. tesoros, 10 es hijos. Los tesoros son los hijos. Por eso se llevaron, por eso Dios, imagínense si hubiese habido, a ver, ¿cuántos tesoros había ahí? Pregunta, ¿cuántos tesoros había ahí? Mataron a todos, ¿cuántos tesoros había?
No había ninguno. Ah, ojo, ojo. ¿Cuántos había? Los niños. Los niños. Pero Ah, ahí dice que mandó a matar incluso a los niños, a los viejos, a los jóvenes, a todos. ya. Pero exactamente, exactamente. Pero, ¿se salvó o no salvó Daniel allí? Esther, ¿salió o no Claro. salió de ese grupo? Claro. Entonces, por eso, ¿de qué está Salieron hablando? los niños. Exacto, está hablando de la niñez. Entonces, por eso son tiempos importantes para la niñez, de la niñez y de nuestra niñez. Marquito, eso quiere decir que nosotros tenemos que sanar nuestra niñez quitando en esta época toda esa agua ponzoñosa, venenosa, todas esas cosas para que fluya el agua de vida a través nuestro. Es sanar nuestra niñez para volver a ser niños. No es fácil, exacto, no es No es fácil. fácil. No es. No es fácil. No es fácil decirle a alguien que pasa por procesos de enfermedad, decirle, oye, estás en tus mejores momentos. Entonces, pero, Sí. pero ¿qué está diciendo Dios? Yo no le estoy diciendo eso, discúlpeme, yo no quiero ser de un evangelio barato, pero yo lo que sí le puedo decir con toda certeza, estamos en tiempos de Moed. ¿Ya? Y entonces, el tiempo de Moed es el tiempo de los hijos. El tiempo de los hijos es de los hijos que cambiaron los Moeds caldeos, porque cambiaron los ayunos, cambiaron la destrucción y le cambiaron por alegría. ¿Por qué le cambiaron por alegría? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso. Porque son hijos. ¿Y qué devolvieron? La Devolvieron el niñez. Shabbat. Esto es lo que estaba, esto es lo que la palabra está niñez del diciendo. Shabbat, sí. Le devolvieron el séptimo día. ¿Qué más le devolvieron? Le devolvieron el 10º día. Entonces, si le devuelve el 7º día y le devuelve el 10º día, ¿qué le está devolviendo? Le está devolviendo la sanidad, porque 70 años que estuvo haciendo Dios, devolviendo el Shabbat y devolviendo ¿qué? Y devolviendo la sanidad, ¿por qué? Devolviendo el cetro y manteniéndolos con los cetros a todos los niños que Dios, que ellos decidieron mantenerse con ese cetro. ¿Cómo? Sadrach, Mesach, pero no, como Daniel y sus amigos. No sé si me explico. Entonces, por eso tenemos que sanar. Entonces, por eso, miren, estamos sanando el Dabar. Estamos sanando las buenas nuevas. Y por eso debemos decir, ¿cuál es el Dabar de Jeremías? ¿Cuál es el Dabar de Jeremías? Ahora sí, dime, ¿cuál es el Dabar de Jeremías? Ser hijo. Ser hijo, amén, amén. Ya, por ahí empezamos. ¿Cuál es el Dabar de Jeremías? Si usted lee el libro del libro de Jeremías, no va a decir lo que dice Mía. Si usted lee el libro de Jeremías, va a decir, arrepiéntase o lo que sea. Pero ¿cuál es el Dabar de Jeremías? Bueno, ser hijo 1. 2, Sean para tesoros, sean perdón, tesoros, sean tesoros. ¿Cuál es el Dabar de Jeremías? El Dabar de Jeremías es, tiene que cumplirse el Shabbat en la tierra, en los cielos, en los hijos. Y no tiene que pasar 70 años para que se cumpla el Shabbat, sino no perder, mantener el Shabbat, tener el Shabbat y seguir llevando a cabo el Shabbat. ¿Dice o no dice eso? ¿Dice o no dice eso Jeremías? Sí, recobrar la sanidad. Ahora, mire, otra cosa. Mire lo que dice Jeremías. Jeremías habla del Consolador. Entonces, ¿cuál es el Dabar? ¿Cuál es el Dabar? Este tiempo, escuche, este tiempo hasta los judíos saben. Este tiempo es el de máxima consolación. ¿Por qué es el de máxima consolación para los judíos? Porque es el de máxima destrucción. ¿Por qué es el de máxima? Ahora repasemos nosotros. ¿Por qué es el de máxima destrucción para ellos? ¿Por qué? Por el templo. ¿Por qué? Porque se aparta, pues, por el templo está bien, pero mire la contradicción. Es el máximo tiempo de consolación, porque hubo la mayor destrucción. Es decir, Dios, pobrecitos, mientras más nos maltrata, más nos consuela. ¿O no será
que si es del de máxima consolación, es para evitarnos la máxima destrucción y la máxima enfermedad, y devolvernos la sanidad, y no consolarnos poniéndonos pañitos de agua, sino levantándonos nuevamente, levantando nuestro Shabbat, levantando el Dabar, levantando el cetro, levantando la sanidad, levantando las buenas nuevas, levantando el buen informe. Y ese buen informe, haciéndole caminar por medio de, por medio de dónde, por medio de donde hubiese sido la máxima destrucción. Porque si no lleva eso, máxima destrucción. Estamos pasando por tiempos de máxima destrucción, como casa, en enfermedad y todas esas cosas. Pero para pasar eso, necesitamos de la máxima consolación, necesitamos de la mayor sanidad, necesitamos del Dabar de Jeremías, pero necesitamos de los Shabbats, necesitamos de los Moeds, necesitamos del completamiento. De los niños. Necesitamos de nuestra niñez, necesitamos de los niños. Así que, por eso, o sea, por eso para mí, ¿cómo les consuelo? ¿Cómo nos consolamos? Pues viendo lo que Dios vio en Jeremías. ¿Qué vio Dios en Jeremías? Un ¿Qué tesoro. significa? Claro. ¿Qué significa Jeremías? No sé, Marquito, póngalo, póngalo. Jeremías significa el levantado de Dios. Entonces, cada vez que... levántate tú. Exactamente. ¿Y de quién está hablando? Ahora, pongámosle al profeta. ¿Cuántas veces le levantó Dios? ¿Y hasta dónde le hundieron a Jeremías? Le hundieron hasta el lodo. Pregunta. ¿Qué tanta parte tuvo que ver Jeremías en todo esto? Mucho, porque no levantaba cabeza. Gracias. Gracias. Fue una Entonces, época en que no levantaron cabeza. Así había profetas, todo no imagínese él viviendo ahí. Pero si supiera todo lo que sabemos nosotros, ¿qué cree que pasaría? Marquito. Israel sería otra cosa. Entonces, ¿por qué? Porque lo único que tenía que hacer él es ver a los viñadores y a la vid. Así es. Al racimo. Y quedarse. Pero pregúntele si Jeremías se quedó ahí o se fue a Egipto. Hasta Jeremías, por temor al movimiento de masas, agarró y se fue a Egipto. ¿Ya? Entonces, no le estoy diciendo váyase o quédese. Lo que le estoy diciendo es el tiempo. No es el tiempo de mayor destrucción. Es el mejor tiempo, es el tiempo de los 40 días, en donde pasamos por la mayor destrucción, porque pasa la mayor sanidad. Aleluya. Pero para eso tenemos que pasar este primer Shabbat, antes de que vengan esos Shabbats. ¿Qué le parece? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora sí, qué vamos a hacer en este Shabbat? Mía. Sanidad. Sanidad. Mía. ¿Qué vamos a hacer Recuperar el Shabbat. Recuperar el Shabbat. Adri, ¿qué vamos a hacer este Shabbat? Dar cetro a la niñez. ¿Qué vamos a hacer este Shabbat, Katia? Sanar la niñez, Marquito. Sanar mi niñez. Para que la niñez que está levantándose nunca agache cabeza. Carmita, ¿qué vamos a hacer? Levantar mi niñez. Amén, amén, a mi niñez. Porque ¿cómo yo puedo levantarle a un niño si no levanto mi niñez?
Cantar mi niñez. Erika, ¿qué hacemos este Shabbat? Dejar de ser caldea, Marquito. Amén, amén, amén. Que eso sí me pareció. ¿Y cómo se deja de ser caldea, Erika? Buscando la sanidad y haciendo que la palabra sea lo que nos da autoridad, nos da cetro. Exactamente, escribiendo la sanidad. La sanidad se escribe porque se escribe con nuestras orillas. ¿Sí? ¿Sí ve? Ahí hay un problema de orillas, hay un problema gigante de orillas, porque el 1 dice 7 y el otro dice 10. Entonces no es un problema de falla de escritura, es un problema de orillas que afecta a la escritura, pero le afecta negativamente o le afecta, le afecta poderosísimamente. O sea, en los cielos Dios no está preocupado. Exacto, en los cielos no está preocupado. Ay, en mi palabra dice 7 y 10. Uy, qué gran error. Me equivoqué. Me equivoqué. Uy, exactamente. Me equivoqué. Y peor, se equivocaron mis profetas. Se equivocó mi Dabar. ¿Se da cuenta? Tremenda sanidad de Dios para tremenda enfermedad. Porque le está mostrando la tremenda enfermedad caldea de confundir el 7 con el 10. Recién ahorita estamos cobrando fuerza porque ya empezó el Shabbat. Pero, ¿sí o no? Usted no me entendía nada. Hasta sí. Ajá, exactamente. Pero ya se da cuenta. Tremenda enfermedad. ¿Qué peor enfermedad? Confundir el Shabbat con tesoros. Pero qué gran tesoro. Renovar el Shabbat para levantar los verdaderos tesoros. En el nombre de Cristo Jesús, el pueblo de Dios dice, bendito Shabbat. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Viva la niñez. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito seas, Padre, por darnos orillas y por darnos un dabar que nos hace caminar sobre esas orillas de tierra, de arena, en donde están tantos que se creen hijos, pero en el nombre de Cristo Jesús nosotros no pertenecemos a las orillas, sino nosotros pertenecemos a la fuente. Y por eso bendito seas por la fuente que está caminando en la vida de Andrea, en la vida de Ari, en la vida de Katia, en la vida de Erika, en la vida de Carmita, que está caminando, llevando nada más ni nada menos que un cetro renovado para que en el nombre de Cristo Jesús no me sane de una enfermedad que daña mi Shabbat, no me sane de una enfermedad que daña mis tesoros, sino en el nombre de Cristo Jesús devuelva tus tesoros a donde pertenecen. Y esa es mi niñez y la niñez de cetro que estamos levantando en la casa del Dabar, en el nombre de Cristo Jesús. Y en unidad de espíritu, todos podemos decir Shabbat. Amén. Aleluya. El domingo vamos con Aarón. Bendiciones, un abrazo. Muchas gracias. Gracias, pastor Marquito. Bendiciones. Bendiciones, Marquito.